Hechos 17, capítulo 17, versículo 10. Dice la palabra del Señor: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. ¿A dónde los enviaron? A Berea. Los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Quiénes eran más nobles que los de Tesalónica? Los de Berea. Amén. Pero ahí describe tres cosas por qué eran más nobles. No porque eran buenas gentes, sino porque recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, la recibieron de buena manera. Amén. Escudriñando diariamente las escrituras, para ver, es decir, para confirmar que las cosas son así. ¿Qué debemos de ser los hijos de Dios? Leer las escrituras, hermano. Leer la palabra de Dios. Todos, toditos, todos. Eso nos hace más nobles. Recibimos la palabra, pero vamos a la escritura para ver si lo que se nos dice está en la palabra. Porque de otra manera, hermano, cristiano que no lee, cristiano que puede ser engañado fácilmente. Puede ver ahí los de la iglesia del campanario, hermano, le dicen que María es la madre de Dios, y usted no encuentra en toda la Biblia que diga que es madre de Dios. Amén. Y les meten tantas cosas que no son. Como por ejemplo en los años 1200 al 1400 les vendían indulgencia, les decían que con un corto billete, no tan corto, sacaban a su pariente del infierno y lo pasaban al purgatorio, y del purgatorio por otro billete más lo podían llevar hasta el cielo. Por ahí salió una mujer diciendo que a punta de dólar lo hace entrar al cielo. Es mentira del diablo. ¿En qué parte de la escritura? Mire, hermano, si usted leyera, espero no lo lea, pero si usted leyera el libro de Tobías, ahí dice, hermano, que la limosna limpia de todo pecado. Entonces no habría necesidad de mandar a Jesús, porque dando un billete quedamos limpios de pecado. Esos libros fueron escritos por la iglesia católica, digámoslo claro. Amén. Entonces tenemos que leer la Biblia para comprobar y verificar que lo que se nos enseña es real. Pero hermano, nos hemos vuelto muy perezosos. Lo que dice el padrecito está bien, ¿verdad? En aquel tiempo, ahora ya no es padrecito, ahora es pastorcito, ¿verdad? Lo que diga el pastor es que el pastor dijo, es que el profeta dijo, es que el apóstol dijo. Y hermano, hay falsos pastores, falsos profetas y también falsos apóstoles, falsos maestros, y hay evangelistas, no evangelistas, evangelistas, se pasan de listos. Amén. Entonces tenemos que comprobar que lo que se nos enseña es real. No porque tenga vestiduras sacerdotales, como cuando se vendían las indulgencias, ya era así. No es así como dice el mundo, que el hábito hace al monje, ¿verdad? Tenemos que verificar que lo que se nos enseña es real, es verdadero, ¿cierto? Amén. Bueno, ahora si quiere, váyase usted a... Bueno, no quería irme tan despacio, pero... Bueno, en 1 Corintios 12:4 dice: hay diversidad de dones, los da el Espíritu Santo, Él es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas. Y ahí podemos mirar, hermano, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre hace las diferentes operaciones. La palabra que usa para Dios dice Theos, del griego 23:16, que es la divinidad suprema. Diversidad de ministerios, pero el Señor, cuando dice el Señor, usa la palabra griega 29:62, que quiere decir Kurios, que quiere decir Cristo soberano. Entonces podemos ver de quién está hablando. Pero también hay diversidad de dones y los da el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, del griego 41:51, que es Neuma, viento o Espíritu Santo. Amén. Aquí en la Biblia, hermano, de hecho puse un post en el Facebook de esto. Vamos a Efesios 4:11 al 4:13. Disculpe que lo lleve un poco a prisa, pero quiero avanzar. No me quiero detener muchito aquí, pero sí más avanzar para terminar el tema hoy, si usted me lo permite.
Efesios 4:11. Se nos ha enseñado hasta el cansancio esto, hermano. Yo creo que usted lo ha escuchado, pero no se nos enseña todo lo que viene, ¿verdad? Vamos a ir hoy escudriñando, ¿verdad? Despacito, si quiere usted. Amén. Dice, Él dio a algunos el ser apóstoles. ¿Quién los dio? Jesús. ¿Quién da los ministerios? Lo acabamos de leer. Es el Señor, Curios, Cristo soberano. Amén. Amén. Él dio, Él es el que levanta a los ministros, hermano. Él es el que escoge, no es el pueblo, es Dios. Amén. No es que porque a mí se me antojó, no. Nos votamos por fulano de tal para que sea pastor, no es así. Es Cristo. Y si Cristo levanta a alguien, hermano, ¿quién lo puede derribar? Nadie. Amén. Y si Cristo no le permite a nadie, nadie. Entonces todo ministro que es levantado por Cristo, Cristo lo va a respaldar y lo va a sostener. Amén. Es decir, no es que el pueblo puso, el pueblo quitó, el pueblo mató, porque sí mató profetas y mató mucha gente. Pero cuando alguien lo levanta el Señor, tiene que permanecer. Amén. Amén. Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son los 5 ministerios. Amén. Amén. Pero nos dio una misión. Digo, nos dio porque yo estoy incluido ahí. Yo soy pastor. Efesios 4:12, no por méritos propios, sino por la pura misericordia de mi Señor. ¿Cuál es la misión que nos dio? Ahí lo dice, hermano, claramente. Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la misión. Pero nos dijo cómo quiere el trabajo terminado. Y el Señor es bastante exigente, hermano, perdone usted. Y bastante claro. ¿Cómo quiere que la novia llegue? ¿Cómo quiere que las ovejas lleguen? Amén. Dice que lleguemos a la unidad. No a las sectas ni a las divisiones, sino a la unidad de la fe. Que todo el cuerpo de Cristo esté unido por la fe. Esa es la meta. Al conocimiento pleno del Hijo de Dios. A la condición del hombre maduro. A la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Aleluya. Esa es la meta. Pero ¿qué pasa, hermano, con los ministros? De cualquier ministerio, sea profeta, apóstol, pastor, evangelista. Nos preocupamos más de que nuestra gloria sea más grande y nos olvidamos de la misión y de la meta. Que yo sea más popular, que yo sea más famoso, que yo sea más grande. Buscamos nuestra propia gloria. Algunos, me estoy incluyendo entre ellos, para no excluir a ni nadie. Amén. Porque aquí hay otro hermano pastor. Es decir, hay algunos que se han desviado y le dan más realce al nombre de la misión, más realce al supuesto ministerio recibido que a Cristo mismo. Y tenemos que aprender eso. No hay nadie más grande que Cristo, ni nadie puede salirse de la Escritura. Por eso los de Berea eran hermanos nobles, porque escudriñaban la palabra. ¿Cómo? Leyéndola diariamente. Le dijo el Señor a Josué: no te desvíes ni a izquierda ni derecha de la palabra de Dios. No, y yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, y en todo lo que hagas prosperarás. No se le puede agregar porque a mí me parece. No se le puede quitar porque esto no me gusta. Tenemos que dar todo el mensaje. Amén. Pero dice ahí la palabra que tenemos que llegar a la madurez, a la estatura de un hombre maduro. Pero hermano, a veces la palabra confronta, es parte de la palabra. Es una espada que penetra y divide entre el tuétano y el hueso, dice algo así, ¿no? Amén. Duele. Y yo he escuchado gente que viene de otros lados y gente también que a veces se va. Es que usted habla de mi vida en el púlpito. No, hermano. No hablamos de su vida. Si yo le digo, déjeme ver un apellido. Aniceto Molina, no sé si existe un nombre así. Aniceto Molina andaba de borracho, hermano, hace 3 días. Si estoy hablando de su vida. Pero si yo hablo en contra del alcoholismo, ya no estoy hablando de su vida, sino a su vida. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Y usted está vivo.
perfecto no es. Yo no soy perfecto, yo supongo que usted tampoco. Entonces, cuando la palabra nos confronta, no es que estemos hablando de su vida, sino a tu vida. Y no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Te va a confrontar. Es una espada. No es un masajeador. Va a entrar en tu corazón y va a cortar y quitar lo que no le agrada a Dios. Tienes que entender eso. No puedes ser un niño que se revela. ¡Ay, me dolió! No, tienes que levantarte. Porque la misma palabra que escuchaste es la misma palabra que te va a sanar. Amén. Los juzgará, hermano. La misma palabra que escuchaste, la misma palabra que os juzgará, dice. Así dice la palabra. Amén. Amén. Ay, es que el pastor es muy duro. No, aprenda a quitar lo que no conviene. Amén. Para eso vinimos. Amén. Claro, cuando viene uno triste también va a haber palabra de aliento, de esperanza, de sanidad, de libertad. Amén. No de puro palo. Pero tenemos que. Amén. Pero los ministros, hermano, se han desviado. No todos, gracias a Dios. Se han desviado buscando darle gloria a su propio nombre, a su propio ministerio, a su propio, no sé, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y se han olvidado de la misión. Y se han olvidado de la meta. Pero fíjense que la culpa lo tenemos las ovejas. Vamos a poner en el lugar de la oveja también. Porque nos fijamos más en el ministerio. Nos fijamos más en los hombres que en la meta. ¿Cuál es la meta? Cristo. Usted dice Cristo, pero ¿cómo nos quiere Cristo? Santificado. Ahí lo dice, hermano, se lo acabo de decir, Efesios 4, 4:13. Unidos en la unidad de la fe. Si entre cristianos estamos peleando, Padre mío, peleaba en el mundo tenía más cuates que cristianos, dice. Nos quiere unidos en la fe, en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, en una condición de hombre maduro, a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Entonces la oveja, yo también soy oveja, hermano. Amén. Amén. Hemos puesto los ojos en los hombres. Hemos puesto los ojos en los ministerios, en lugar de poner los ojos en la meta. Tengamos cuidado, porque nadie tiene mayor gloria que el Señor. Dice claramente en Juan que aquel que habla de sí mismo y busca su propia gloria, ese no es. Pero aquel que busca la gloria del que lo envió, ese es verdadero. A ese escuchar. Amén. Amén. Que a veces dicen, no, es que a lo mejor no me meto hasta allá. Pero vamos a hablar del primer ministerio, el ministerio apostólico. ¿Por qué traigo este mensaje? Porque sobreabundan apóstoles, hermano. Ábrese la caja de cornflakes, salen 2 apóstoles. Saca usted, abre el microondas, metió un burrito, ¡pum! Y sale otro apóstol. Hay tantos apóstoles, pero tendrán las credenciales del Señor. Porque yo conozco apóstoles que tienen 20 ovejas, ¿no? Y dicen ser apóstoles. Eso no es nuevo, está en Apocalipsis. Ya había falsos apóstoles, hermano. Amén. Pero ¿cómo los vamos a identificar? Pues que lo que la Biblia dice que lleva un apóstol. Amén. La palabra apóstoles, una de ellas, es del griego 652. Apóstolos, del diccionario Strong. Nos da 3 diferentes categorías para esa palabra. Es un delegado, específicamente embajador del evangelio. Es decir, ¿qué va a hacer? Llevar el evangelio. Va a abrir iglesias. Lo hizo Pablo, lo puede mirar. Él abrió. Él, donde no había iglesia, él ponía iglesias. Amén. Amén. El número 2 es muy importante. Tiene que ser, hermano, dice el diccionario Strong, comisionado por Cristo. ¿Por qué no el Padre? ¿Por qué no el Espíritu Santo? Porque los diversos ministerios son de Cristo. Entonces, ¿quién lo tiene que mandar como apóstol? Cristo. Lo tiene que mirar
Y Cristo lo tiene que comisionar. Porque si se trata de solo mirar al Señor, hermano, las mujeres miraron al Señor, son apóstolas. Mire, en la actualidad hay mujeres y hombres también que han mirado al Señor. Gloria a Dios. Pero si no lo comisiona, dice, te envío, ve y da. Yo te envío. La palabra envío es apóstol. Yo te constituyo como apóstol a la nación. Ve. ¿Quién le va a decir que no es? Bueno, la gente le podrá decir, pero ya el Señor dijo que sí. Pero si el Señor no ha dicho nada. Pero es que los hermanos votaron por mí, hasta ahí. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Mire, hermano, es peligroso cuando los hermanos votan por uno. ¿Por qué? Se lo voy a decir así, suavecito, ¿ah? Los mismos que decían, gloria a Dios, hosana en las alturas, los mismos que les ponían las ramas para que entró el Señor, son los mismos que después decían, crucifíquenle, crucifíquenle. El corazón del hombre es bien cambiante. Amén. Cuidado con los que lo suben, porque también son los mismos que abajo. Bueno, tiene que ser comisionado porque tiene que mirar a Cristo, pero tiene que ser enviado por Cristo. Amén. Si alguno ya le dijo al Señor, mira, tú vas a ser mi apóstol, tú vas a ser, te envío yo. Hermano, así este chimuelo y visco, ¿qué importa? Tartamudo. Si el Señor lo envía. Moisés decía, yo ni siquiera sé hablar. Y cuando ve usted en el Nuevo Testamento, dice que Moisés era poderoso en palabras. ¿Qué le hizo? El que te hizo la boca no te puede hacer hablar. Algunos creen que Moisés era tartamudo, pero ¿cómo terminó? Poderoso en palabras. Amén. Segunda característica del diccionario, solamente estoy hablando del diccionario, no estoy metiendo más a la palabra. Tercera característica, dice el diccionario, el apóstol es un hombre con poderes milagrosos. Y ahí ya como que muchos no califican, hermano. Y dije, ay, santo, y de alguna manera son las credenciales, que tenga poderes milagrosos. Amén. Y aquí traigo el versículo, 2 Corintios 12:12. No creo que termine hoy el mensaje, pero bueno, hasta donde lleguemos. Y ese no es un mensaje con dedicatoria, ¿eh? Sí, no, es un mensaje para toda la iglesia, para que no se hagan malas ideas en sus cabezas. Porque debe de haber verdaderos apóstoles, pero también hay muchos falsos. Amén. Entonces vamos a ver quiénes son los verdaderos para poder identificar a los falsos, ¿verdad? 2 Corintios 12:12. Amén. Entre vosotros, ¿lo están leyendo conmigo? Amén. Se operaron las señales de ¿qué? Pero no dice ahí verdaderamente. Han sido hechas entre vosotros. Oh, es que hay falsos. Entonces, un apóstol falso no lleva esas señales. Amén. Entre vosotros se operaron, dice Pablo en la iglesia de Corintios, las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia. ¿Qué es perseverante? Gracias a Dios, muchos califican eso. Pero por medio de señales, de prodigios y milagros. Quiere decir que los milagros, los prodigios, hermano, y las señales son continuas en el ministerio apostólico. Amén. Amén. Me recuerdo, hermano, que Pablo, por traer un recuerdo a mi mente, enviaba pañuelos y las personas eran liberadas, sanadas. Señales de un verdadero. Yo no conozco a alguien así todavía, solo por la escritura, sí, pero no he tenido la dicha de mirar a alguien así, que debe de haber. Es posible, tal vez allá en África, hermano, allá en la India, tal vez en Arabia, donde el Señor tiene que mostrar su poder con gran majestad. Amén, es posible. Sé que en África levantan muertos, porque el poder de las tinieblas se manifiesta y el Señor tiene que poder
manifestar su poder es mayor, amén. Amén, aleluya. Pero tiene que ser comisionado por Cristo, ¿estamos? Amén. Entonces vamos a ver de un verdadero apóstol. ¿Cuál es un verdadero apóstol? Hay varios, ¿verdad? Pero vamos a ver a Pablo. Hechos 26, 14 al 16. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo claramente, ¿qué dijo? Yo soy Jesús. Entonces, ¿a quién estaba viendo? A quien tú persigues. Pero levántate. ¿Lo está leyendo conmigo? Amén. 26, 16. Levántate, ponte en pie, porque te me he aparecido. ¿Cómo dice en su Biblia? Adelante de eso, ¿qué sigue? Con el fin de poner como ministro Y testigo. Entonces, ¿quién lo está escogiendo a Pablo? ¿Vio a Jesús? ¿Lo delegó? ¿Llevaba credenciales de poder, milagros y señales? Amén. Amén. Pero fíjese que a mí me deja con la boca abierta, Pablito, ahí. Porque dice, te me he aparecido con el... Ya se le apareció ahí, amén. Con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas. Ay, esa qué chulada, hermano, de palabra esa. En las que yo me apareceré a ti. Hermano, entonces quiere decir que un apóstol tiene que haber mirado al Señor para enviarlo y lo tiene que volver a mirar constantemente. Tal vez no diario que quisiera, ¿verdad? Yo no soy apóstol, yo soy ovejita, pero pastor. Amén. Sino en aquellas que me apareceré a ti. Pero le da la misión, hermano. No nomás es ya soy apóstol y para arriba, ¿verdad? No. Voten, ¿verdad? No. Hechos 26, 17. La misión le dice el Señor: librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío. ¿Quién lo está enviando? Bueno, la palabra envío es del griego 649, apostelo, es decir, apóstol. Amén. ¿Cuál es la misión? 26, 18, ¿estamos ahí? Amén. Que abra sus ojos. ¿De quiénes? De los que tienen los ojos cerrados, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, que para que reciban por la fe, ¿en quién? Que es en mí. En Cristo, el perdón de los pecados, no como dijo Tobías, ¿verdad? Y la herencia en los que han sido santificados. Amén. Amén. Ya vimos en 2 Corintios 12, 12 que las señales de un verdadero apóstol son señales, prodigios y milagros. Mire, ahí ya casualmente tengo el versículo 19, 11 y 12 de Hechos. Y Dios, dice nomás perdón que diga chulada, qué hermosura de la escritura, ¿verdad? Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién era Pablo? El apóstol. ¿Pero quién hacía los milagros? Entonces no hay apóstol que se tome la gloria para sí mismo ni hombre en el mundo, porque Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Amén. Van a mirar a Pablo, pero le deben de dar la gloria. No, que hay un ministerio allá lejos de aquí, hermano, que al apóstol, supuesto apóstol, le dicen que ahora es Jehová de los ejércitos y que él es Dios. Santo. Y aquel hasta se hace así. Que no me alcanzan en mi estatura. Si yo hablara todas las cosas que conozco, los fulminaría. Ay, hermano. Pablo, siendo un verdadero apóstol, Pablo y Silas, hermano, cuando les dijeron que eran dioses, se desgarraron las vestiduras. Miren, lo mismo que le dije hace rato, los que le lanzaban las palmas al Señor, que le decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pues a Pablo le pasó parecido. Ustedes son dioses, ustedes son dioses. Cuando se desgarraron los vestidos, dijeron, no, nosotros somos hombres. Pues no los agarraron pues a golpes.
Los levantaron como Dios y después querían ver si eran inmortales o no. Bueno, dice, Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos y delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus iban de ellos. Pero eso es solamente Pablo, pastor. No, Hechos 5:12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. Amén. Ahora, si usted está conmigo, ¿está conmigo? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos apóstoles tenía el Señor? 12. Vamos a tomar la palabra de mi hermano. Si tenía 12, ¿era Pablo apóstol, sí o no? Sí. Pero no estaba entre los 12. Entonces, ¿cuántos apóstoles hay? 13. No, hay más. Hay más. Hay muchos más. Lo que pasa, hermano, que estamos acostumbrados a los apóstoles del Cordero, los 12 que escogió mi Señor. Amén. Amén. Pero lo que le voy a decir está en la Biblia, hermano. Hay apóstoles del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Espíritu Santo. Cuando digo, no quiere decir que el Padre los constituyó, que el Hijo los constituyó. Bueno, el Hijo sí, y el Espíritu Santo los constituyó. No. Apóstoles que el Padre levantó, o el Hijo o el Padre a través del Hijo, para en el tiempo del Padre. Pero cuando vino el tiempo del Hijo, Él levantó a sus 12. Y cuando Él se fue, dijo, no los dejaré solos, mandaré. Y el mismo Cristo levantó, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor, levantó a los apóstoles del Espíritu Santo. Amén. Pablo, ¿en qué categoría estaría entonces? El Espíritu Santo. Porque no era de los 12 apóstoles del Cordero. Pero para decirle, ¿cómo que ves? Apóstoles del Padre. Bueno, solo encuentro 2, posiblemente haya más. Yo solo traje 2. Juan el Bautista. Cuando dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pues está en Juan 29:34, Juan 1. Yo no le conocía, pero el que me envió. Estoy en el 31:33. ¿Está en 1:33? Amén. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, ¿quién lo envió? Y la palabra envió. Amén. También puede ver en Marcos 2:4, a ver, déjenme ver, porque creo que ahí no viene la palabra envío, pero déjenme ver Marcos. El que me mandó. Déjenme ver, ya me enredé aquí, capítulo 1, versículo 2, ok. Aquí está. Marcos 1:2, déjenme ver a la etimología. Yo te envío. Bueno, ahí cuando dice yo te envío, es la misma palabra apostelos. Amén. Por lo tanto, Juan era apóstol, ¿cierto? Amén. Ahora váyase a Hebreos 3:1. Alguien que lo tenga así con voz de trueno, como del Señor. Ese es el otro apóstol del Padre. Son los únicos 2 que yo he encontrado, posiblemente haya más. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El Señor era apóstol, hermano. Del Padre. Del Padre. Amén. Por eso dice, el que me envió, yo no hablo de lo mío, sino hablo de lo que me envió.
apóstol del Padre. El mensaje que traía era de parte de Del Padre. Amén. Amén. Entonces, ya vemos dos apóstoles del lado. Ahora sí, los otros son más fáciles de ubicar, ¿verdad? Fíjense que, de hecho, vamos a Apocalipsis 21:14. Tenemos tiempo, ¿verdad? Mañana se acaba el año, aprovecho hoy y rato. 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de quiénes. ¿Pero de dónde son los apóstoles de quién? Entonces hay 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos son, mi hermano Gabriel, otra vez? 12. Ya no son 13, ¿va? Ok, gloria al Señor. No, estamos aprendiendo. Esa es la idea. Amén. Que podamos ver lo que la Escritura dice, para que no nos metan. Bueno, en México hay uno que dice, para que no lo chamaquen, ¿verdad? Para que no nos metan liebre, gato por liebre. Amén. Ahora, los 12 apóstoles los puede hallar usted en Mateo 10, versículos de 2 al 4. Si los quiere contar, los puede contar. Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo el hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo y Tadeo, van 10, Simón el cananita y Judas Iscariote, el traidor. ¿Cuántos son? 12. Pero descalificaron a Judas. Entonces quedaron. Pero si en la Nueva Jerusalén hay 12. Entonces en Hechos 1:20, Hechos capítulo 1:26, lo puede mirar ahí. Estoy llevando despacito para que puedan mirar. Le oran al Señor para que alguien ocupe el lugar de Judas. Amén. Echaron suertes, dice, para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron las suertes y las suertes cayó sobre Matías, que fue contado junto con los 11 apóstoles. Matías quiere decir regalo de Dios, por cierto. Amén. ¿A dónde se fue Judas? Fíjense nomás que qué barbaridad. ¿Quién lo levantó a Judas? El Señor. ¿Era un verdadero apóstol? ¿Sí? ¿Era verdadero? El Señor oró toda la noche. Si usted indaga, creo que está en Marcos 6, creo, oró toda la noche para poder escoger a sus discípulos, porque tenía muchos discípulos, pero para escoger a los 12, no creo que nomás andaban los 12, no, hermano, traía un grupo de gente el Señor. También había mujeres que lo seguían, pero para escoger a los 12, Él oró toda la noche. Y entre los 12 que escogió a Judas. O sea, Judas fue un verdadero y genuino apóstol. Pero dice la Escritura que Judas se desvió. Entonces, como le dije al otro hermano que dicen que es apóstol, ¿verdad? De allá, pues tal vez sí, tal vez no, era, ¿verdad? Pero una cosa es, ¿verdad? Está desviado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice que Judas se desvió. Judas estaba en el grupo de los 70 que mandaron de 2 en 2. Judas, hermano, ponía las manos y eran liberados de demonios, sanaba por el poder de Dios, porque era Dios a través de la mano de los 70 hombres que Dios mandó, y entre ellos iba Judas. Luego el Señor mandó a los 12, de 2 en 2 también, y también, hermano. Es decir, Judas tenía las señales de milagros y prodigios. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que no basta que alguien haga señales. Que no basta que alguien sea constituido por Cristo. Eso está bien, perdón hermano, déjenme usar esta frase, bien duro de tragar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver su vida. Hay una frase que he escuchado, no importa cómo empezaste,
sino cómo vas a terminar. Judas empezó bien. Comía, hermano, del plato del Señor. Caminaba con el Señor lo usó, el Señor lo escogió, el Señor lo levantó. Pero al final del camino se desvió. Dice que Judas fue a entregar el dinero y se ahorcó. Pero en Hechos dice, hermano, que se cayó y se abrió su cabeza y se cayeron sus entrañas. Era tan extraño, ¿no? Amén. A Judas se le metió el diablo 2 veces, está en la Biblia. 2 ocasiones el diablo entró a Judas. Entonces, ¿puede entrar el diablo en un apóstol? Si está chueco. ¿Por qué le digo esto? Porque si en un apóstol puede entrar, ¿qué será de una oveja? Si está chueco. ¿Qué entonces qué necesitamos hacer para que sea muralla alrededor nuestro Señor? Pues no abrir portilla, no aportillar su vallado, no abrir puertas, estar recto delante de Dios. Porque hay alguien que lo mira a usted todo el tiempo, es mi Señor, pero el diablo también lo observa, hermano. Usted que no mira al diablo no quiere decir que el diablo anda de vacaciones y descansando y durmiendo, porque él tampoco duerme. Gracias a Dios, él no es omnipresente ni omnisciente, ¿eh? El Señor mi Dios, sí. Aleluya. Amén. Entonces, si un apóstol fue desviado, una oveja también. Amén. Amén. Ahora, para escoger a Matías, no creo que nomás fue a veces 2 que me caen bien. Les dieron requisitos, hermano. Es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que Jesús vivió entre nosotros, es decir, tenía que ser alguien que estuvo con el Señor desde el principio hasta el día que fue levantado. Tenía que ver, comenzando desde el bautismo de Juan, es decir, que ahí donde Juan le bautizó al Señor, ahí tenía que estar. Entonces, de toda la gente, solo calificaron 2 personas. Comenzando del bautismo de Juan, estoy en Hechos 1:22, hasta el día de que entre nosotros fue recibido afuera, uno se ha constituido como testigo con nosotros de su resurrección. O sea, tenía que verlo bautizar, tenía que haber estado en todo el camino y tenía que ver al Señor resucitado. Presentaron únicamente a 2, a José, llamado Barsabás, que también llamaban el justo, y a Matías. Amén. Y Dios escogió a Matías. Y ahí están los 12 apóstoles del Cordero. ¿Vamos bien? Ahora, apóstoles del Espíritu Santo. Puede ver uno Gálatas 1:1, otro por favor Romanos 1:1. Hermana Estercita, usted búsqueme Hechos 13. Hermana Rosario, por favorcito, Hechos 14:14. ¿Quién tiene Gálatas 1:1? ¿Qué digo yo? Nadie. Gálatas 1:1. Amén. A ver, hermana. Amén. La hermana Ruth. Dígalo usted, hermano Gabriel, usted Romanos 1:1. Sí. Pablo, apóstol, no de hombres ni de por hombres, sino por Jesucristo y Dios y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. ¿Quién hizo apóstol a Pablo? Jesús. No los hombres. Y por los Dios. Amén. ¿Quién fue? Jesús. Jesús. Amén. Amén. Ahora Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo. Siervo. Pablo, siervo de Cristo Ajá. Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces ya vemos que sí es apóstol, ¿verdad? Amén. Por si queda, hay más versículos, pero solo por. Ahora, Bernabé, otro apóstol. Hechos 13 lo tiene la hermana Estercita. Sí, Del 2 al 4, hermana. del 2 al 4. Dice, ministrado estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, los impusieron
las manos y los despidieron. Además, 6 se nos ve. Bueno, si quieren, 3 y 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. Amén. ¿Quién los envió? ¿Los hombres? ¿Quién habló a los hombres? Señor. Dígalo, ahí lo dice, hermano, lo estamos leyendo, no tenga temor. Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. ¿Se recuerda qué es lo que dijo el Señor Jesús? Él no hablará de su propia cuenta, sino de lo que ha escuchado de mí. Entonces, ¿quién le dio la orden al Espíritu Santo? Jesús. Porque es que Jesús es el que levanta ministerios. Amén. Amén. Después de haber ayunado y orar, les impusieron las manos. Entonces cualquiera podría decir, no, es que le pusieron manos y ya es apóstol. No, es el Espíritu Santo. Cristo a través del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y ellos siendo enviados por el Espíritu Santo. Ahí agregamos ahí, digamos, a Bernabé. Ahora, Romanos 16:7. Ya vemos 2 apóstoles más. Se los voy leyendo yo para avanzar, ¿eh? Romanos 16:7 le dije, ¿no? Amén. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre Los apóstoles. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles? Andrónico y Junias. Saber, ni lo sabía usted oído, casi no aparecen, hermano. Pero son, dice, fíjese que lo que dice la escritura, ¿va? El libro de Romanos lo escribió Pablo, hermano. Compañeros de cristianos. Se destacan entre los apóstoles, han de haber sido canela fina, hermano. Amén, amén. Pero no los escribieron las cosas que hizo Dios a través de ellos. Pero se destacan entre los apóstoles, quienes también vinieron a Cristo antes que yo, es decir, que antes de que Pablo fuera apóstol, Andrónico y Junias ya eran apóstoles, hermano. Amén. Entonces ya estamos viendo los apóstoles del Espíritu Santo, amén. Amén. Y Timoteo, hermano, no dice en la escritura, 2 Corintios 1:1 y Filipenses 1:1, déjame ver 2 Corintios. Amén. Pablo llamando a ser apóstol. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano. No le dice que es apóstol, amén. Pero vamos a Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Es posible que sí, Timoteo fuera, es posible que no. Ahí ya lo dejo para que se lo piense. Habla de un tal Silvano, hermano, en 2 Corintios 1:19 y 2 Tesalonicenses 1:1. Pero no lo dice claramente, por lo tanto no lo vamos a declarar, ¿verdad? Sino lo que está en la escritura. Da la opción posible, como con Timoteo, pero no lo dice claramente. Ahora, ya se pone más difícil la situación. ¿Son reconocidos todos los verdaderos apóstoles en la tierra? Porque pudiéramos conocer un verdadero apóstol, tenerlo enfrente y no saber. Por la dureza de nuestra mente, del corazón, por el querer rechazar el evangelio. Por eso le digo, amén. Pudiera ser. Por eso demos la opción de la duda. Amén. Aquellos que están en el presente. Yo no estoy hablando ahorita de los que están ahorita, ¿verdad? Estoy hablando de lo que en la Biblia aparece. Amén. Amén. Excepto por el que hablé de allá. Pero ahorita les hablo de los de aquí también. Los que están en la tierra en este tiempo, pues. Bueno, se lo voy a decir rápido. Hay uno que está en la cárcel, que dice que es apóstol y que solamente Dios habla a través de él, pero está en la cárcel. Tal vez es inocente porque también Pablo estuvo en la cárcel. Tal vez es culpable. Eso solamente
Dios que va a juzgar. Amén. Porque digo, si está en la cárcel, no es bueno. Pues Pablo también estuvo en la cárcel. Amén. Pero Pablo estuvo por predicar el evangelio. Este no está por predicar el evangelio, está por otras cosas. Pero pudiera ser que le metieron por el chanfle, ¿verdad? No lo sé, no lo defiendo. Lo que yo digo es que él dice ser apóstol y está en prisión no por cosas buenas. No ha sido declarado culpable, pero tampoco inocente. Amén. Entonces Pablo, hermano, dice en 1 Corintios 9, 1 y 2, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy. Amén. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado. Lo dice Pablo. ¿Qué quiere decir? Que había otros que decían, Pablo no es apóstol. ¿Sabes de dónde salió Pablo? Amén. Por eso no podemos juzgar con nuestros ojos. Al final de cuentas, delante del trono del Cordero, se va a mirar quién sí, quién no. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermano, en el tiempo de Pablo, estoy hablando de ese tiempo, ya había falsos apóstoles. Lo puede ver en 2 Corintios 11, 13. Y si, hermano, ya no sé que es bien rápido por la escritura, Apocalipsis 2, 2. Segunda de Corintios 11, 13 y 14. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estoy hablando no de ahorita, del tiempo de Pablo. Es decir, hace 1900 años. ¿Se habrán multiplicado los falsos apóstoles? Sí. Claro. Sí. Claro. Amén. Hay falsos apóstoles, pero gracias a Dios también debe de haber verdaderos apóstoles. Amén. Ahora, dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso dice Gálatas 1:8, si aún un ángel se apareciera y anunciara un evangelio diferente, sea anatema. Fíjense nomás hasta dónde llega la palabra. Si un ángel se te aparece, un ángel de luz, y te dice un evangelio distinto a que Cristo, por ejemplo, no es el Cordero, por ejemplo, sea maldito, es lo que quisiera el anatema, porque eso lo está diciendo un ángel o Satanás disfrazado de ángel. Amén. Ahora vamos para esta parte. Si Satanás se puede disfrazar de ángel, ¿será que puede mandar falsos apóstoles? Sí. ¿Y qué es lo que van a hacer los falsos apóstoles? Desviar del evangelio verdadero, del genuino evangelio, y sean también anatema. Entonces toda persona, hermano, ya sea apóstol, pastor, maestro, evangelista, que te desvía de la devoción a Cristo y te lleva, por ponerte un ejemplo, a adorar a la Virgen de Guadalupe, que te lleva a adorar a los santos, te está desviando de la verdadera adoración al culto del Señor. ¿Y qué está haciendo? Pues que no es de Dios. Pero hay multitudes, millones de personas en las iglesias. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Mire, hermano, porque a veces dicen, es que si la iglesia es grande, es que ahí hay unción. Pues nos ganó la católica, hermano. Porque están grandes las iglesias. Mire, ayer al Garden Grove, hasta se ponen, no caben en la iglesia, hermano. Y hay un bonche de gente así queriendo ir. Yo hasta decía, ¿y pues qué les han de dar o qué? Ya después me enteré que si no van a la misa, no dejan a que sus hijos vayan a la escuela que está ahí. Pues tienen que darles, no sé si un sello les den, pero ahí está. Dije yo, que hasta me dan ganas de ir a oír. Dije, que me convierto. Dios reprenda al diablo. A ver, ¿qué quiere decir, hermano? Que tenemos que tener cuidado. Mira, a la luz de la Escritura, ¿podemos distinguir un falso apóstol de un verdadero apóstol?
Si está haciendo cosas que no son, obviamente rápidamente, este no es. Amén. Pero pudiera ser que hay uno genuino y se desvíe. O sea que el riesgo es mucho. Por eso insisto una vez más, tenemos que ser como los debería. Escudriñar diariamente las Escrituras. Y como dice mi hijo, ojo chícharo. Observar, hermano. Que los frutos sean de santidad. Que la vida sea una vida santa. Que tenga las credenciales de un verdadero apóstol. Que haya sido enviado por Jesús y que te lleve a Jesús. Amén. Amén. Por eso no podemos decir, ese no es. Ah, bueno, algunos sí podemos decir, ¿verdad? Y si era, pues se desvió. Ahora, mire, Lucas 6, 12 al 16, ahí va a ver cuando el Señor oró toda la noche. Se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos y escogió a 12. Bueno, debemos saber, puede venir el Señor. Ahora nos quedamos con el hermano Ian. Hermano Ian. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Quién los probó? La iglesia. Fíjense más qué compromiso nos pone el Señor sobre nuestros hombros ahí. ¿Cómo podemos comprobar si un apóstol es o no es? Porque estos de aquí los pudieron detectar. Ese es falso. ¿Cómo? Mire, hermano, tenemos que leer las Escrituras. No haga como los bebitos que le dan ya la papilla y solo lo que le están dando es. Haga un hábito la escritura de la palabra. Y como le dijo el Señor a Josué, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Usted tiene que ser como los de Berea, escudriñar diariamente para ver que lo que se le enseña está en la escritura. Porque de todas las doctrinas que hay en el mundo, hermano, hay muchas que no son conforme a la escritura. ¿Quiere ejemplos? Los pares de sufrir. Los de la luz del mundo están desviados. Hicieron de su apóstol un Dios. Los testigos de Jehová. Los católicos. Hay herejía. ¿Qué es una herejía? Parte es verdad y parte es mentira. Entonces nosotros tenemos que aprender a ejercitar el discernimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estudiando las Escrituras. ¿De qué otra manera tiene? Ser lleno del Espíritu Santo. Porque, hermano, dice la palabra de Dios que se meten a las iglesias, ¿sí?, disfrazados. Hay ministros en los púlpitos predicando y son lobos vestidos con piel de cordero. No porque uno sea ya pastor, ya es uno constituido de parte de Dios. Porque ya hablé de los falsos apóstoles. Hay falsos pastores. Hay falsos maestros. Igual que con los apóstoles aplica. Empezaron tal vez bien y se pueden desviar. ¿Levantó el Señor a Judas? ¿Sí o no? Sí. ¿Se desvió Judas? Sí. Ok. ¿Cómo podemos verificar? Me está haciendo sentir esa parte del Señor. Es esto. Lo mismo que vimos desde el principio de Efesios 4:11. El Señor constituyó apóstoles, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los 5 ministerios. ¿Ok? ¿Lo quiere leer conmigo de una vez? Y ya con eso terminamos. ¿Puedes poner música? Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. Estoy en Efesios 4:11. Evangelistas, pastores y maestros. Si uno de estos 5 no está buscando la meta ni está ejecutando la misión, tiene que capacitar a los santos. Amén. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
si es un ministerio que divide, si es un ministerio, hermano, que está destruyendo el cuerpo de Cristo, que no está edificando, que no lo está llevando a la santidad, que está más enfocado en su propia gloria, cuidado. Si es un ministro de cualquiera de los 5 ministerios que le está enseñando algo que no está en la Biblia, algo que él cree, que su corazón le dice, o que el Señor se lo reveló, porque perdone, con esa excusa de que es que a mí el Señor me lo reveló. Mari, el Señor me reveló que vas a ser mi esposa. ¿Verdad que no? Al hermano pastor le han llegado así con su hija, ¿va? Que el Señor me dijo que su hija va a ser para mí. Y que se lo revele a ella también, ¿verdad? Cuando menos para que ella esté de acuerdo, ¿verdad? Porque no todo el que dice el Señor me dijo, el Señor me lo reveló. Tenemos que ser bíblicos, hermano. Hemos perdido la madurez de leer la Biblia. Estamos acostumbrados a solo oír mensajes. Mire, hermano, ahorita con el tiempo de las redes hay de todo lo que usted quiera escuchar. Quiere de prosperidad, quiere mujeres que griten, que no te dejes el marido. ¡Ay! De todo. En contra del diezmo, a favor del diezmo, en contra de la mujer, a favor de la mujer, en contra de los que entiende, a favor de, hay de todo. Pero ¿se ha tomado usted el tiempo para digerir y discernir la palabra? Si el camino que usted lleva no es conforme a la meta del Señor que está aquí en Efesios 4:13, tenga cuidado. ¿Cuál es la meta? Que todos lleguemos a la unidad de la fe. Alguien me preguntaba en alguna ocasión, ¿por qué tantos ministros y ministerios con tantas doctrinas diferentes? Por la pasta humana. Porque Cristo no es dividido. Amén. Que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Sé que a usted le gusta escuchar que Dios es amor. ¿Y qué cree? Dios es amor. Pero también es un Dios celoso. Un Dios que exige santidad. Un Dios que exige reverencia. Que lo tratemos como lo que Él es, santo. Y esa parte no les gusta mucho escucharla. Que lleguemos a la condición de hombre maduro. Bueno, bien. Se ríe. Pero si yo se lo hago a un niño, va y me acusa con su mamá. Me sacó la lengua el pastor. ¿Sí me estoy explicando? Eso es un inmaduro. Perdone, hermano, pero hay gente que se enoja porque el pastor no lo saludó. Tenemos que madurar. La espada tiene que entrar. Es bonito que entre la espada. Le voy a decir por qué. Va a cortar lo que no sirve. Lo va a hacer que lo arranque, lo bote. Y que demos la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Yo sé que a su mente vienen personas que en la actualidad son apóstoles, ¿verdad? Hay muchos en las redes. No voy a hablar de ministerios ni de personas. Eso no me toca a mí. ¿Hay verdaderos apóstoles? Yo creo en el Señor que hay, como así también hay verdaderos pastores. ¿Pero de qué hay falsos apóstoles? Sí, también lo creo, porque también hay falsos pastores. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras, poner atención, no diga amén a todo lo que se le enseña. Escudriñe la Escritura, madure. Si la palabra lo confronta, es que hay algo que el Señor le quiere hacer cambiar. Amén. Que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta.
No viene usted a que lo apapachemos, hacerlo sentir bien, sino que demos la estatura a todos. Nosotros los pastores tendremos que dar cuentas, pero yo creo que también los evangelistas, también los profetas, también los apóstoles, todos tendremos que dar cuentas. Usted mismo va a dar cuentas de su propia vida, hermano, de sus hijos. Conviene escudriñar las escrituras, porque la verdad hay hombres rectos con un corazón sincero sirviéndole al Señor. La gran mayoría, creo yo, son personas rectas y honestas, íntegras en el Evangelio, pero hay algunos que por causa de esos malos obreros, falsos obreros, el Evangelio es vituperado, porque hay hombres buscando ganancias deshonestas, buscando otras cosas que no es el Evangelio del Señor. Han desviado, han querido desviar a la iglesia del Señor. La obra del Señor va a seguir, porque Cristo aún no ha levantado a su iglesia. Están siendo preparadas. Hay muchos. Elías le dijo al Señor: ya solo yo quedo, Señor. No te equivoques, Elías. Tengo más de 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal y su boca me han besado. Hay muchos verdaderos ministros de Dios, muchos hombres verdaderamente entregados a hacer la misión que Dios nos ha mandado a hacer, de cualquier ministerio: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son más los buenos, pienso yo, que los malos, pero tenemos que discernir a los que no son, para no seguirlos, para no desviarnos. No busque hombres, no siga hombres, y si va a seguir un hombre, solo hay uno digno de ser seguido, y ese es Cristo, hermano. Si usted quiere pasar, el altar está abierto. Yo le puedo decir esto con toda la confianza y la seguridad en mi corazón de lo que digo, así es. No hay un solo hombre, ni uno solo, que derramó la sangre por usted. Solo hay uno, y ese es Cristo, Jesús mi Dios. Él nunca falla, Él nunca se equivoca, y el que ha empezado la buena obra la perfeccionará hasta el día de su vida. El trabajo no es fácil. Hay muchos estorbos, hay muchas batallas, hay muchas peleas, pero Él es el que nos alienta, Él es el que nos sostiene y Él es el que nos afirma, hermano. Lleguemos a la meta, demos la estatura, maduremos, lleguemos a la unidad de la fe. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sea tu palabra, Padre bendito Dios, todo lo que es tuyo permanezca y dé los frutos, Señor. Y la palabra que no es tuya, bórrala de la mente, Padre. Yo bendigo a cada uno de los ministros que tú has levantado alrededor del mundo, Señor. A los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, a los siervos verdaderos íntegros, Señor, que se esfuerzan y sacrifican, Señor, alrededor del mundo, Padre, para llevar el mensaje, Señor, a una costa, Señor, del sufrimiento, a una costa, Señor, de muchas batallas que son enfrentadas, Señor. Sostén a cada uno, Señor, con una palabra tuya que nos das nuevas fuerzas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, y si hubiera alguno desviado, ayúdalo a volver a la recta, a la justicia, a la santidad, que no sea como Judas, Señor, sino que se arrepiente y vuelva a ti, Padre mío. Y aquellos que no son tuyos, que se han infiltrado y están en los púlpitos, Señor, que buscan su propia gloria, tú sabrás lo que haces con ellos, pero no permitas por nada que desvíen a tu novia, que desvíen y engañen el corazón de tu pueblo. Dígale gracias, Señor. Padre, nos vamos de aquí
mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros a vivir en tu presencia. Damos gracias al Señor.